resolveremos ahora, o haremos la resolución del examen de ingreso del año 2000. Pregunta número 1 dice, el enunciado geométrico, dice aquí, la suma de los ángulos internos de un triángulo cualesquiera es 180. O sea, sabemos eso, ¿no? La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Pero la pregunta es, ¿esto es un axioma, postulado, teorema, corolario o ninguno? Bueno, antes de responder, ¿no? O sea, recordaremos un poco, yo sé que muchos, también ya les he tomado repaso, ¿no? Muchos han estudiado, pero no tienen que olvidarse, para que también lo que decir se están incorporando, tienen que saber qué es axioma, qué es postulado, qué es teorema. Vamos a hacer un repaso rápido. Axioma es una proposición cuya, o sea, cuya veracidad es tan evidente que no necesita ser demostrada. Postulado también es una proposición, pero su veracidad no es tan evidente, pero tampoco necesita ser demostrado un postulado. El teorema es una proposición que, o sea, cuya veracidad, o sea, la veracidad del teorema sí tiene que ser demostrada, ¿no? Sí tiene que ser demostrada. Entonces, ese es un teorema. Además, ¿no? O sea, una proposición puede ser falsa o verdadera, ¿no? Un corolario, pues bueno, digámoslo así, es la consecuencia de un teorema. Es decir, de un teorema sale, digámoslo así, como un teorema secundario, podemos decir, ¿no? O sea, es consecuencia de un teorema, el corolario, ¿ya? Inciso B, ninguno. A ver, jóvenes, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? Está por si acaso en los apuntes esto, está en los apuntes o sea, en los apuntes de teoría que hemos visto, ¿no? Está ahí. Ahí dice qué cosa es. Pero a ver, ¿qué es? ¿Es axioma, postulado, teorema, corolario? ¿Qué es? Este enunciado. Inciso A. Axioma. Ya. ¿Están todos de acuerdo que es axioma? Teorema. Inciso B. ¿Postulado? Ya hay. Teorema. Teorema. ¿Teorema? ¿Sí o no? ¿O postulado? Ya. Para eso, ¿no? Ya, saben que la suma de los ángulos internos de un triángulo es un teorema, ¿no? Es un teorema y que está demostrado, ¿no? Han debido ver, creo que está ¿qué video está esto? En el video de triángulos, creo que está, o en el video de rectas en el plano, no recuerdo dónde está, pero está. En el video de triángulos está. Este es un teorema, ¿no? Porque tiene que ser demostrado. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues aplicando rectas paralelas cortadas por una secante, suplementarios, eso, ¿no? Se demuestra este teorema. Ya, este es un teorema. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, es un teorema. Ya, entonces, le van a meter una revisada ya a la teoría. Está en nuestra teoría, está en los videos que les he mostrado, está ahí, ya en alguna parte. Ya, entonces, van a revisar la teoría, ¿no? Revisar teoría. Si no me equivoco, está en el tema de triángulos, ¿ya? Tema triángulos. Sí, en el tema de triángulos está. Incluso hay una tarea después, ¿no ve? Tema de triángulos. O sea, esto está demostrado y después dice demostrar que los ángulos externos a un triángulo forman 360 grados, ¿no? Este también es un teorema, ¿ya? Entonces revisan esto y van a ver que este de acá es un teorema. Ya es un teorema. La respuesta correcta es inciso C. ¿Está bien? Es un teorema. Bien, vayamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2 del examen del año 2000. La pregunta dice, en la siguiente figura, acá nos da una figura, hallar los ángulos X e Y, o sea, ángulos X y Y, ¿no? Aquí nos dan opciones, ¿no? De respuestas. ¿Ya? Entonces tenemos esta figura. Esta figura es muy común, ¿no? Que lo van a ver en nuestros exámenes de ingreso. O sea, bastante preguntan esto. ¿Qué es esto? Rectas paralelas cortadas por una secante, ¿sí o no? Esto han debido ver también en la teoría. Rectas paralelas, es decir, esta recta es paralela a esta. Esta recta es paralela a esta. Esas dos rayitas significan paralelismo, ¿no? Estas dos rectas son paralelas. Rectas paralelas y están cortadas por otra recta. Cuando
tenemos eso, esta recta se llama secante, porque corta a dos paralelas, ¿está bien? Entonces, este gráfico es rectas paralelas cortadas por una secante, ¿no? Muy bien. Este ángulo de acá vale 2x, este ángulo de acá vale y más 10, este ángulo de acá vale 3x menos 20. Y aquí ya podemos aplicar la teoría que hemos aprendido, ¿no? La teoría que hemos aprendido en las anteriores clases, y incluso ustedes ya me han dado incluso, ¿no?, la respuesta, han participado también. A ver, vamos a ver, les voy a evaluar. A ver, jóvenes, ¿qué se llaman estos ángulos? Este ángulo de acá y este de acá. ¿Qué se llaman? ¿Ángulos? Alternos. ¿Alternos? Algo más falta. Internos. Internos, excelente. Excelente, joven. Ángulos alternos internos, ¿no? Estos ángulos se llaman alternos internos. Y además, si se acuerdan de la teoría, ángulos alternos internos son iguales, ¿no? Eso nos dice la teoría. Ángulos alternos internos son iguales, es decir, este ángulo es igual a este de acá. Es igual, ¿ya? Y eso vamos a colocarlo acá. O sea, digamos, el ángulo 2x es igual, aquí pues está muy oscuro. Pues está bien, así oscurito. El ángulo 2x es igual al ángulo 3x menos 20. ¿Por qué? Por alternos internos, ¿no? Hasta aquí podemos colocar por alternos internos. Por alternos internos. Y a ver, otra pregunta que les hago, jóvenes. Este ángulo de acá, el y más 10, este ángulo, y este otro ángulo de acá, ¿qué se llaman? Correspondientes. Excelente, señorita. Ángulos correspondientes, ¿no? Este ángulo de acá con este de acá son ángulos correspondientes, ¿no? Es como si esto lo cortaríamos, lo trasladamos, va a ser el mismo, ¿no? Ángulos correspondientes. Entonces, aquí por ángulos correspondientes, por ángulos correspondientes, y también no se olviden, ¿no? Ángulos correspondientes también son iguales, es decir, 2x es igual a y más 10. 2x es igual a y más 10, ¿no? Por ángulos correspondientes, ¿ya? Ahora, miren, aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos y ya tenemos el valor de x y valor de y, ¿no? Sencillo. ¿Han visto estas preguntas? Son para un rato, ¿no? Entonces, si les preguntan, tienen que asegurar, ¿no? Una pregunta parecida a esta. Ya, pero, no sé, tal vez a alguien se le puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Alguien puede decir, yo no quiero usar esto de correspondiente. Yo quiero, miren, y más 10 y 3x menos 20. Estos dos ángulos son iguales, ¿por qué? Porque son ángulos opuestos al vértice, ¿no? Ángulos opuestos al vértice, y eso es axioma. Eso no necesita ser demostrado, ¿no? Está en la teoría también. Este ángulo es el mismo que este de acá, porque son ángulos opuestos al vértice, ¿no? ¿Ya? Pero, si, o sea, si quiere, alguien podría partir de ahí, ¿no? O sea, igualar esto y ya no colocar esta última ecuación, ¿no? O si quiere, puede colocar esta ecuación y ya no colocar la primera, pero colocar esa más, ángulos opuestos al vértice, ¿no? ¿Han visto? O sea, hay caminos diferentes. Ya, pero suficiente con estas dos, ya vamos a poder hallar la solución. A ver, del primero, de la ecuación 1. Fíjense, la ecuación 1 es una ecuación de primer grado con una incógnita. La única incógnita es x. Hay que despejar x. El 3x pasa al otro lado con menos 3x. Vamos a tener aquí de 1, 2x menos 3x igual a menos 20. 2x menos 3x, esto me da menos x. Igual a menos 20. ¿No? 2x menos 3x me da menos x. Términos semejantes, ¿no? Para que no haya el negativo, pues multiplicamos todo por menos 1. Aquí va a ser x igual a menos con menos más 20, ¿no? Entonces el valor de x vale 20.
el valor de x vale 20. Ya. Y para hallar el valor de y, tendríamos que reemplazar aquí, ¿no? En la ecuación número 2. Aquí vamos a hacer de 2, de ecuación 2, ¿no? De ecuación 2. Despejamos y, entonces y va a ser igual a 2x, este más 10 va a pasar aquí con menos 10. Va a ser, si viene, va a ser 2x menos 10. Igual a y. Aquí va a ser 2 por x, pero x hemos dado que es 20. Menos 10. Igual a y. 2 por 20 es 40. 40 menos 10 es igual a y, ¿no? 40 menos 10 es 30, o sea, 30 es igual a y. O, mejor dicho, sería y igual a 30, ¿no? Que es lo mismo. Y es la respuesta, ¿no? El valor de y es 30. Y ya está resuelto nuestro sistema, ¿no? O sea, nuestro valor de x, nuestro valor de y. Y vale 30. Si hubieran usado, digamos, ¿no? En lugar de la ecuación 2, digamos, esta, ¿no? O sea, y más 10 igual a 3x menos 20 por ángulos opuestos al vértice, iban a despejar, reemplazar, iban a llegar al mismo resultado. Ya ustedes pueden comprobar eso, ¿no? O sea, no hay un solo camino para resolver esto, ¿ya? O sea, digamos, si no rompemos las reglas, pues bueno, van a ver que vamos a llegar a lo mismo, ¿no? A la misma solución. 20 y 30, ¿cuál es la respuesta? 20 y 30 sería inciso, no, inciso A, ¿no? Sí, inciso A, 20 y 30, inciso A, 20 y 30. Excelente. Inciso A, ahí está. X vale 20, Y vale 30, ¿no? Entonces la respuesta es inciso A. Ya, muy bien. Vayamos con la siguiente pregunta, si no hay dudas. No creo que haya dudas, ¿no? Esta pregunta es sencilla, ¿no? Generalmente todos aseguran esta pregunta, ¿no? O sea, ya, entonces no se van a preocupar, joven. El examen así no es complicado, no hay por qué estresarse, ¿no? ¿Han visto? Simplemente es conceptos, un poco estudian y van a ver que ya van a poder, ¿no? Pregunta número 3. Nuevamente la pregunta teórica, ¿no? Pregunta teórica. La pregunta es, en los siguientes triángulos, ¿no? Nos dan el triángulo 1, el triángulo 2, el triángulo 3. La pregunta es, ¿cuáles ángulos, o perdón, cuáles triángulos son congruentes? ¿Será el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 3, el 1 o el 2 o el 3? A ver, ¿qué opinan, jóvenes? ¿Cuáles son congruentes? El 1 con El el 1 y el El 2. 1, El 1 y el el 2. 1 y el 2. El 1 El 1 y el el 2, 1 el ¿no? 2. Sí, el 1 y el 2, tienes razón, porque miren, o sea, en aquí los catetos valen, ¿no? 4, 3, aquí también cateto vale 4, 3. En cambio, en acá, en el número 3, hipotenusa vale 4, ¿no? O sea, en aquí la hipotenusa ya está variando, o sea, esto, descartamos que 3 es congruente. Congruentes dijimos que son ángulos iguales, perdón, triángulos iguales, ¿no? Triángulos iguales. Entonces, este de acá, este triángulo de acá, simplemente lo hacemos rotar, ¿no? En este sentido. Lo hacemos rotar. Este triángulo lo hacemos rotar en este sentido y vamos a llegar a esta forma. Y van a ver que los triángulos son iguales porque tienen mismos catetos, por ende la hipotenusa también va a ser la misma, ¿no? Entonces sería el triángulo 1 y el triángulo 2, ¿no? Los congruentes, porque son iguales. Ya no se van a olvidar ese concepto de congruente. 1 y 2. Excelente. Ya nos faltan 2 preguntas más y terminamos, ¿no? La clase. Ya. La pregunta es esta, ¿no? Hallar el ángulo X. Este vale 50 grados, este vale 30 grados, ¿no? Nos piden calcular el ángulo X. Ya. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues empezaremos por los datos, ¿no? Y por los datos, ¿y qué es lo que queremos hallar? Miren, para hallar el ángulo X, necesitaríamos hallar este ángulo de acá, este. No sé si se ve bien mi bolígrafo.
necesitaríamos hallar este ángulo, este. ¿Por qué? Porque si hallamos este ángulo de acá, este ángulo que hallemos con el ángulo X son ángulos suplementarios, es decir, que la suma de estos dos ángulos sería 180 grados, ¿no? Evidentemente esto es llano, ¿no? Esta recta. Entonces de ahí ya podríamos despejar X, ¿no? Nuestro objetivo sería encontrar este ángulo. A ver, llamémosle este ángulo, no sé, a ver, alfa, digamos. Alfa. ¿Ya? Y para encontrar este ángulo alfa, pues necesitaría estos tres ángulos. Este ángulo de acá, que ya tengo que 50, y este más. ¿Por qué? Porque la suma de estos tres ángulos me va a dar 180 grados, ¿no? Entonces necesito hallar este ángulo de acá, este. Necesito hallar este ángulo, que le llamaré beta. Si conozco beta, ya está resuelto, ¿no? El ejercicio, si conozco beta. Pero quiero que observen algo acá, miren. Acá tengo el ángulo beta, acá tengo este cuadradito, este puntito. Esto me significa que este ángulo vale 90 grados, ¿no? Es decir, este ángulo de acá vale 90 grados. Eso me dice este símbolo de acá. Fíjense, 90 grados más 30 grados me da 120 grados. 120 grados. 120 grados, pues 120 grados más beta suman 180 grados, ¿no? Porque sería este ángulo 120 grados más este beta serían ángulos suplementarios, ¿no? Entonces podemos hacer eso acá, miren. 30 más 90. Más beta es igual a 180 grados, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Porque es un ángulo llano, o dos rectos, como lo llaman, ¿no? También. Este ángulo vale 180 grados, o sea, 30 más 90 más beta es igual a 180 grados. De ahí despejamos beta. Beta va a ser igual a 180 menos 30 menos 90. ¿Y cuánto me da 180 menos 30 menos 90? Me da 60, ¿no? 60, porque esto es 120, 180 menos 120, 60. Excelente. Beta vale 60 grados. Este ángulo beta vale 160 grados. Perdón, 60 grados. Fíjense, ya conozco el ángulo beta. Como conozco el ángulo beta, conozco este ángulo que vale 50, puedo hallar el ángulo alfa. Aplicando el teorema, ¿no? Que hemos visto más antes, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. O sea, aquí alfa más beta más 50 es igual a 180 grados. ¿No? Beta vale 60. Aquí va a ser alfa más 60. O sea, beta ya hemos hallado aquí, más 50. Igual a 180 grados. Este 60 va a pasarlo todo con menos 60 y el 50 va a pasar acá con menos 50. Va a ser aquí 180 menos 60 menos 50. ¿Y cuánto me da 180 menos 60 menos 50? 70, ¿no? Sí, 70. 11, 18 menos 11, 70. Entonces el ángulo alfa vale 70 grados. Ese ángulo alfa, ¿no? Vale 70 grados. Pero no me han pedido el ángulo alfa. Me han pedido el ángulo X. Me han pedido el ángulo X. Pero sabemos que, fíjense, el ángulo alfa y el ángulo X son ángulos suplementarios. Es decir, alfa más X es igual a 180 grados. Entonces, aplicamos eso. Alfa más X es igual a 180 grados. Y de ahí despejamos X. X va a ser igual a 180. Este alfa pasa aquí con menos alfa. Y ya está, ¿no? A ver. Un poquito. Ahí está. X va a ser entonces igual a 180 menos alfa, pero alfa vale 70. Entonces, ¿cuánto vale X? 110 grados, ¿no? X vale 110 grados sexagesimales. Esta sería la respuesta, ¿no? Esta sería la respuesta, pero ustedes fíjense, en las opciones que nos dan en el examen, está en radianes, ¿no? En radianes. En radianes. Entonces, estos 110 grados que hemos hallado,
tenemos que convertirlo a radianes, ¿no? Tenemos que convertirlo a radianes. Y a veces repasaremos lo que hemos hecho. ¿Cómo convertíamos ángulos que están en sexagesimales a radianes? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos? Quiero convertir 110 grados. ¿Qué hacíamos? ¿Por qué se multiplicaba? Pi sobre 180 grados. Excelente, señorita. Pi sobre 180 grados, ¿no? O sea, pi sobre 180. No había que hacer regla de 3. O sea, se puede hacer regla de 3, ¿no? Pero les dije que es más fácil para convertir, multiplicar por pi sobre 180, ¿no? Pi sobre 180. Ahora, aquí vamos a tener 110 por pi. El valor de pi, saben que es un número con decimales, ¿no? Es un número irracional que vale 3.1416, ¿no? O 14.159, ¿no? Ya. 14.159. Y tiene más numeritos. Sobre 180, ¿no? Aquí, sobre 180. Y eso tiene un valor numérico. Por favor, alguien que me lo calcule. Yo estoy sin calculadora ahorita. Tendría que abrir otro programa para la calculadora. A ver, ¿quién me dicta este valor, por favor? ¿Quién me ayuda? 1.91. 1.91. ¿Está bien así? Ingeniero, sale 1.9198 y al uno se le aumentaría 2, se debería ingeniero, y 1.92. a mí me sale 1.91 y 98. 91, 98. Así, ¿no? Sí. Ya. 1.91, 98. Ya está bien, entonces lo dejaremos aquí. Esto ya serían radianes, ¿no? Aquí vamos a usar nuestra lógica. ¿Cuál vamos a poner? 1.91, 98. En las opciones tenemos 1.32 descartado, tenemos 1.91, ese puede ser, 1.9 también puede ser, ¿no? Y el 9.16, que es descartado, y ninguno. Nuestra lógica, ¿qué nos dice? 1.91 o 1.9, ¿cuál utilizamos? El que se aproxima más, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? 91, ¿no? Este se aproxima más. Además, mucho depende, ¿no? Digamos, de la cantidad de decimales que uno toma, ¿no? Entonces, el valor que más se aproxima es este, el inciso B, ¿verdad? Entonces, lo tendríamos que dejar como inciso B, ¿no? Aunque ahí también nos da 1.9, ¿no? Pero ya, 1.91 es el que más se aproxima. Entonces, este. Ahí está, ¿no? 1.91. Entonces, esa es la respuesta. 1.91, 98 en este caso. ¿No? Ahí está, ¿no? 1.91, 98 radianes. Fácil también, ¿no? El ejercicio simplemente han visto, estamos usando puro conceptos que se aprendieron, ¿no? O sea, conceptos que se ha aprendido en la teoría, ¿no? Puro esos conceptos. Bien, ahora sí, última pregunta. Con esto nos despedimos, ¿no? A ver, en 10 minutos tenemos que acabar la siguiente pregunta. Esa es la pregunta. Y en esta pregunta no nos dan inciso A, inciso B, incisos, no nos dan. Había que colocar los ángulos ahí, ¿ya? Había que colocar los ángulos. No nos dan. Ya, pero a ver, calcularemos. O sea, en esta pregunta no había opciones, ¿no? Había que colocar más bien la respuesta correcta, que uno, digamos, elegiría. Y a ver, vamos a hacernos un bosquejo. O sea, un triángulo rectángulo. Ya, un triángulo rectángulo. La característica de un triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos es 90 grados, ¿no? 90 grados. Y no sabemos cuánto valdrá este ángulo de acá, y no sabemos cuánto valdrá este ángulo de acá. Pero la condición que nos dice, pues, es que estos ángulos están en progresión aritmética. ¿Recuerdan, no? ¿Qué es una progresión aritmética? Progresión aritmética. O sea, progresión aritmética es una sucesión, ¿no? De términos que, digamos, cada término se genera
sumándole al anterior una diferencia común. Por ejemplo, digamos digamos que el primer término sea 3 y la diferencia que sea 2, digamos. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. 9 más 2, 11. Y así sucesivamente, ¿no? Este es un ejemplo de progresión aritmética. El primer término era 3, el segundo es 5, el tercero es 7. La diferencia es 2. ¿Por qué? Porque a cada término le sumo 2 y me genera el siguiente, ¿no? O sea, para generarme el 5, al 3 le sumo 2, 3 más 2, 5. Para generarme el 7, al anterior le sumo el 2, 5 más 2, 7. Para generarme el 9, 7 más 2, 9, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, acá nos dice que estos ángulos van a estar en progresión aritmética, ¿no? Es decir, a un ángulo tengo que sumarle una diferencia, me va a dar el otro ángulo. Tengo que sumarle una diferencia, me va a dar el otro ángulo. Pero aquí ya tengo, ¿no? O sea, ya tengo un valor, porque como este ángulo, ya sé que este ángulo vale 90 grados, ¿no? Y además la lógica me dice que también que este ángulo de acá, o sea, los ángulos agudos van a ser menores a 90. O sea, ninguno de estos ángulos va a poder ser mayor a 90, ¿sí o no? Porque imagínense que este fuera 100 grados. 100 más 90 me va a dar 190 grados y eso ya escapa, ¿no? De nuestra comprensión o de nuestra, digamos, de nuestra limitante, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que formar sí o sí 180 grados, no puede formar más de ello, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos decir que este es el último elemento, ¿no? El 90 va a ser el último elemento. ¿Ya? Bien. Resolveremos. A ver, ¿cómo podemos generarnos, ¿no? Una progresión aritmética? Pues para la progresión aritmética tenemos fórmulas, ¿no? La fórmula del término enésimo. ¿Y qué más tenemos? La suma de los n términos, ¿no? Vamos a decir que este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. Entonces vamos a saber que alfa más beta más 90 es igual a 180 grados, ¿no? Este sería bueno, esto sale, ¿no? Del teorema, ¿no? De que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, ¿no? Ya, pero bueno, no quería anotar esto, quería anotar este otro. Para una progresión aritmética podemos utilizar esta fórmula. El último término es igual al primer término más n menos 1 por d. ¿Está bien? Podemos utilizar esta fórmula para calcular el número de términos de una progresión aritmética. Y también podemos utilizar esta otra fórmula. La suma de los n términos es igual a el primer término más el último término por el número de términos y todo dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, con estas dos fórmulas podemos nosotros resolver una progresión aritmética, ¿ya? Con la fórmula número 1 y la fórmula número 2. Ya, entonces, nuestro primer término, no sé, digamos que sea alfa, ¿ya? Alfa que sea nuestro primer término. Alfa va a ser igual a u sub 1. ¿Cuál va a ser beta? Beta va a ser el u sub 1, o sea que va a ser el alfa, pero sumándole una diferencia común, d, ¿verdad? O sea, para generar el siguiente término, pues tengo que sumarle esta diferencia d. Y el tercer término para mí va a ser 90 grados, ¿no? El u sub 3. Perdón, este es u sub 2, ¿no? El u sub 3, pues va a ser simplemente al u sub 2 sumarle la diferencia. Pero el u sub 2 es u sub 1 más d, ¿no? Este es u sub 2, es todo esto. U sub 1 más d, más nuevamente d. Entonces aquí u sub 3
es igual a U sub 1 más D 2D. Y listo, ¿no? Además que este valor de U sub 3 vale 90. ¿Por qué 90? Les dije que este va a ser el último término, ¿no? Porque, o sea, estos, alfa y beta no van a ser menores de 90, no son ángulos agudos. Ya, con todo esto creo que ya se puede resolver nuestro ejercicio, ¿no? Ya, entonces, ¿dónde reemplazamos? Aquí podemos reemplazar, ¿no? U sub 3. A ver, ¿qué pasa si reemplazamos en la ecuación 1? En la ecuación 1 vamos a reemplazar, ¿ya? Este valor de n, ese valor de n va a ser igual a 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 elementos. Alfa, beta y el 90, ¿no? Son 3 elementos. ¿Ya? Entonces, por eso n vale 3. Entonces, aquí va a ser U sub 3 en 1. 3. Perdón. U sub 3 va a ser igual a U sub 1. U sub 1, lo dejo nomás como U sub 1. U sub 1 vale alfa, ¿no? Más n menos 1, pero n menos 1 vale 3. O sea, me va a dar esto mismo, ¿no? Más n menos 1, n vale 3, menos 1, 2. 2D, ¿no? Ya, y U sub 3, ¿cuánto valía? U sub 3 dijimos que vale 90 grados, porque miren, U sub 1 vale alfa, U sub 2 vale beta, entonces U sub 3 vale 90. Aquí vale 90. U sub 1 más 2D. Ya, muy bien. Aquí ya tenemos algo. Y ahora utilizamos esta fórmula, ¿no? Que pues de la suma de los n términos, ¿ya? La suma de los n términos. Pero estoy viendo que también podemos utilizar esta, creo. Creo que podemos utilizar esta. A ver, si no utilizamos esta, ¿ya? Pero creo que podemos utilizar esta de acá. Miren, alfa más beta más 90 es igual a 180 grados. Pero alfa dijimos que vale U sub 1. Aquí, a ver, asterisco, vamos a llamar aquí. Asterisco. Aquí, en asterisco. Aquí es jugarse con ecuaciones ya, joven. O sea, no es nada complicado. Ya. Alfa vale U sub 1. Más beta, beta vale U sub 2. Más 90 igual a 180. Esto 90 pasa de estar, va a ser 180 menos 90, va a ser 90. U sub 1 más U sub 2, pero U sub 2 vale, acá está U sub 2, U sub 2 vale U sub 1 más D. U sub 1 más D. Y este va a pasar aquí, va a pasar con 90, ¿no? 90. ¿Y aquí cuánto va a quedar? U sub 1 más U sub 1 va a ser 2 veces U sub 1. Más D igual a 180. Y aquí está, ¿no? No, igual a 90, diré, igual a 90. ¿Por qué 90? Porque este 90 pasa a restar, ¿no? 180 menos 90 es 90, por eso. Ya, ahí con esto creo que ya nos va a dar. A ver. Miren, ecuación 1 y ecuación 2. ¿No? Ecuación 1 de la de acá, ecuación 2 de la de acá. Resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues ya me tendría que dar, ¿no? Ya me tendría que dar. A ver, resolveremos rápidamente el sistema y ya, yo creo que con esto ya vamos a, ya va a estar resuelto. De la ecuación 1 podemos despejar U sub 1 y reemplazar en la ecuación 2, ¿no? Miren, de la ecuación 1, U sub 1 va a ser igual a 90 menos 2D. Digámosle la ecuación 1'. Luego 1' reemplazamos en 2. 1' en 2. Va a ser aquí 2 por U sub 1. Pero U sub 1 vale 90 menos 2D. Más D igual a 90. 2 por 90, 180. Menos 2 por 2, 4. 4D. Más D.
igual a 90. Este 180 pasa aquí con menos 180. Menos 4D más D menos 3D. Igual a 180 pasa aquí con menos 180. Vamos a tener 90 menos 180. 90 menos 180 es menos 90. Y luego dividimos todo entre menos 3. Este va a quedarme D igual a 90, menos 90 entre menos 3 menos entre menos más. 90 entre 3, 30. Y listo. El valor de D vale 30. Este valor de 30 reemplazamos en, digamos, en 1'. Dimos D en 1' para hallar U sub 1. Va a ser aquí U sub 1 va a ser igual a 90 menos 2 por D, pero D vale 30. U sub 1 va a ser igual a 90 menos 2 por 30, 60. 90 menos 60 es 30. Y listo, ¿no? Por lo tanto, U sub 1 vale 30 grados. U sub 1 vale 30 grados. Y habíamos dicho, ¿no? Que U sub 1 era alfa. Por tanto, alfa es igual a 30 grados. Ahí está la primera respuesta, ¿no? Alfa vale 30 grados. ¿Cuánto vale beta? Pues beta simplemente lo podemos calcular reemplazando, ¿no? Beta lo podemos calcular reemplazando en U sub 2, ¿no? Acá, miren, U sub 2 es igual a U sub 1 más D, y eso es beta, ¿no? O sea, beta es U sub 1 más D. Aquí, beta es igual a U sub 1 más D, pero U sub 1 hemos hallado que vale 30, y D también vale 30, ¿no? 30 más 30. 30 más 30 es 60. Beta es igual a 60 grados. Y el último ángulo, pues era 90, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo. Y listo. Ahí está. Y el último ángulo, pues, es 90, ¿no? Porque el que faltaría, digamos, gamma, el último ángulo va a ser 60 más 30, ¿no? 60 más 30, que es 90. ¿Por qué más 30? Porque es la diferencia. Entonces, gamma es igual a 90 grados. Además, era el ángulo que ya sabíamos, ¿no? Porque como es rectángulo, entonces. Ahí está. Bien, entonces finalmente los ángulos buscados son 30, 60 y 90. Y son ángulos que están en progresión aritmética y además forman parte de un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí. Por tanto, los ángulos buscados son alfa. Bueno, ya no colocaremos alfa, le colocaremos directamente los valores. 30 grados, 60 grados, 90 grados. Esta es la respuesta, entonces. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Tal vez alguien lo puede hacer de una manera más corta, diferente, ¿no? En vez de sumarle D más D menos D, utilizando la otra fórmula, ¿no? O también puede hacerlo hasta al tanteo, ¿no? Al tanteo que quería decirles directamente 90, 30 más 60, ¿no? Y ya es progresión aritmética. Podría también hacerlo al tanteo, ¿no? Pero hemos tratado de hacer una forma analítica utilizando fórmulas de progresión aritmética. Ya, pero como les dije, ¿no? En el examen de ingreso, mucho el procedimiento no es importante, digamos, más lo que importa es que lleguen a la respuesta correcta. Ya, esa sería la pregunta 5 entonces del examen del 2000, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta, jóvenes? Antes que terminemos la clase. ¿O está todo claro? Está todo claro. Está bien, está todo claro. Bien, jóvenes, entonces nos veríamos el día jueves en nuestro horario de clases, que es creo que de 4 a 6, ¿no? El jueves. Se van a fijar el horario.